Seguimos el tema internacional y nos acompaña el ex embajador, periodista y analista internacional Demetrio Olazáregui. Como siempre, un placer recibirte, Demetrio. Buenos días. Buenos días, Fernando, y buenos días a tu audiencia. Y aquí estamos, pues, Aquí para lo estamos, que sea necesario. pues, conteniendo la respiración. ¿Qué debe pasar en Colombia este fin de semana y cómo va a salir la sociedad colombiana de tener que escoger entre dos populismos y dos visiones tan extremas de un país? Bueno, mira, te diría lo siguiente. Petro, el candidato que tiene pues, las preferencias en Colombia en este momento, ha pasado de ser un triunfante en la primera vuelta a ver difícil llegar a la presidencia. El tema aquí es cuál es el que crea el menor daño por el salto al vacío, que aparentemente es lo que se está viendo en Colombia. Pero yo quisiera ir un poquito atrás, Fernando. Ayer me puse a pensar un poco en el tema colombiano, dado que me habías invitado para la entrevista, y recordé que en el año 1997, cuando yo era corresponsal de cadenas internacionales en Cuba, le hice una entrevista a Manuel Piñeiro, el famoso Barbarroja, Barbarroja, el director, sí, el director de de la, Asuntos de América de la del Casa de Comité América. Central del Partido Comunista. En esa entrevista, él reveló que en marzo de 1959, es decir, escasos 3 meses después del triunfo de la revolución, los cubanos iniciaron el proceso de subvertir a los Colombia. países de América Latina. Sí. El primer esfuerzo se hizo en marzo del 59 al meter armas a Nicaragua a través de distintos medios. Ese grupo primero que entró a Nicaragua fue eliminado rápidamente por el gobierno somocista y luego intentaron meter armas a través de Costa Rica. Y él explica cómo fueron inundando a América Latina de armas y de subversión. Y en una parte de la entrevista dice que antes de llegar a un país hacían un análisis de la situación, los controles de las fronteras, los aparatos de la contrainteligencia, los aeropuertos, la situación operativa, como se llama en términos profesionales del país, los órganos de seguridad, el ejército, la mentalidad y la doctrina, las debilidades de los ejércitos y las debilidades de las sociedades a las cuales iban a subvertir. Y hoy, 14 de junio, se cumple un aniversario más de la fundación de las FARC, Sí. 14 de junio de 1964. Es decir, todo lo que se ve ahora mismo en la situación colombiana podría interpretarse como el corolario de los esfuerzos cubanos para subvertir ese país, y ahora tienen a un ex guerrillero a punto de ganar las elecciones. Entonces, te digo, es una situación muy interesante verlo en esa perspectiva latinoamericana. Como tú dices, es un momento de mucha incertidumbre. Ayer la calificadora Fitch emitió un análisis sobre la situación y puso las dos situaciones difíciles. Una, si Petro gana, se cambia el modelo económico y crea una crisis interna, sobre todo para las élites sociales y empresariales. Si gana Hernández, tenemos una incertidumbre política, porque difícilmente podrá gobernar en las circunstancias en las que no tiene Congreso, en las que los tribunales no están a favor de él. Entonces, el tema, diríamos, es el día después de las elecciones. ¿Cómo se gobierna Colombia? ¿Cómo se gobierna Colombia? Y yo te añado a eso, a que Colombia siempre ha sido apetecida por estos movimientos subversivos. No olvidemos el Bogotazo que fue un Fidel Castro de 20 y pocos años, ya pues tratando de subvertir este gran país. Y la pregunta es, ¿cómo eso va a repercutir tanto, bueno, en los países vecinos, tanto en Venezuela como en Panamá? Sí, yo quisiera ir un poquito más sobre el tema en el análisis. Si tú ves, cuando gana Petro,
el 29 de mayo, la primera vuelta. La primera vuelta. Él gana con 8,5 millones de votos, 8,5 millones, 40% de la votación de ese día. Él, en la primera elección, el segundo intento de su esfuerzo hacia la presidencia en el 2018, obtuvo frente a Duque 8 millones de votos. Es decir, ahora está consiguiendo medio millón más en la primera vuelta. Muchos creen que ese es el tope de él. Es decir, no va a dar más. Ahora, si te pones a ver, Hernández tuvo 6 millones de votos y Fico tuvo 5 millones de votos. Si se suman son 11 millones. Ahora, desafortunadamente, la política, las elecciones no son matemáticas. Sí, claro. Entonces, ahí habrá que ver cómo emigra hacia Hernández ese caudal de votos de Fico. Acuérdate también que en las últimas revelaciones de los petrovideos, como se le llama, se demuestra que todo el esfuerzo de la campaña sucia era destruir a Fico. Entonces, la gente que sigue a Fico es antipetro, claro, por lógica. Así que un gran volumen de votos de Fico va a emigrar a Hernández, lo que se refleja en las últimas encuestas. Ya no hay encuestas públicas, pero las que han circulado hay un estrecho margen y, como dicen, un empate técnico. Es decir, cualquier cosa puede pasar el domingo. Ahora, ¿cómo afecta al vecindario? Indudablemente va a tener un efecto sobre Ecuador, vecino. La situación con Venezuela es muy particular, dado que Petro ha tenido un discurso pro-chavista, un discurso pro-cubano que ha tratado de moderar en las últimas semanas, pero es la paradoja, ¿no? Cómo un exguerrillero ofrece estabilidad ahora y modera su discurso y se distancia de Cuba, que fue un soporte, y de Venezuela, que fue su otro soporte, y trata de identificarse con un candidato como Boric en Chile, que llegó a la presidencia, o con Lula, que está aspirando a la reelección en Brasil. Para nosotros realmente dependerá de cómo se desarrolla el nuevo gobierno. Yo siento que no va a haber una estampida en los primeros meses, sino que va a haber mucha cautela para observar cómo se perfila el gobierno, es decir, con qué viene, qué oferta tiene. Porque recuerda también en tu experiencia, Fernando, que una cosa es campaña electoral y otra cosa es gobernar. Es decir, la situación de gobernar es muy complicada y sobre todo en este momento tan polarizado. Es decir, el candidato que gane va a tener la mitad del país en contra. Claro. ¿Cómo atraer a ese sector que está en contra a través de un diálogo? Algo muy difícil, pero no imposible en política, todo es posible. Todo es posible. Y entonces, en el tema de Panamá, yo creo que habrá que estar observando los movimientos. Evidentemente, siempre es el sector menos favorecido de la sociedad el que emigra. Y posiblemente, si la situación se complica en Colombia, vamos a tener una inmigración mayor de colombianos. No sé si el capital colombiano se vendrá para Panamá, dado que ya Panamá tiene una gran cantidad de capital colombiano. En la banca, nuestro centro bancario es básicamente un colombiano. Exacto, exacto. Entonces, digo, es un momento de incertidumbre política para ese país vecino, tan querido por nosotros, y habrá que observar qué pasa. Lo que yo digo, cuál es el menor daño de ese salto al vacío, y esperemos que los colombianos, en su criterio, pues voten, como diríamos, por el menor de los males, porque al final de cuentas, y esto es lo triste, Fernando, Colombia al final pierde con ambos candidatos. Así es. Demetrio Lacinegui, analista internacional, gracias como siempre por estar con nosotros aquí en Next Noticias.